Para poder entrar aquí al área de cuidado psiquiátrico, nos están haciendo el favor de abrirnos la cadena. Zarapes, abrigos. Uf, ¡ay, qué fuerte! Qué fuerte tener que vivir así. En 1943 se abrió en Monterrey, al norte de México, el penal Topo Chico. Una cárcel que pretendía ser de máxima seguridad, apta para reformar hasta a los más peligrosos criminales. No mucho tiempo pasó para que el crimen organizado empezara a hacerse cargo de lo que realmente sucedía ahí dentro. E irónicamente, en un sitio que pretendía ser de máxima seguridad, estaban sucediendo cosas mucho peores que en el mundo exterior. Les estoy hablando de que desde aquí adentro sucedían operaciones importantes de narcotráfico, tráfico de armas, planeaciones de secuestros, redes de prostitución. Ustedes nómbrenlo. Esta cárcel era regida por mentes criminales que hacían que dentro y fuera de las instalaciones pasaran cosas inimaginables. Hoy iremos a explorar las muy recientemente abandonadas instalaciones de la cárcel, las cuales hace apenas una semana del día en que grabo este video eran habitadas. Esto seguramente estará muy interesante. Que comience una aventura más. Me encuentro ya en este momento llegando al penal Topo Chico. Vaya, lo que vamos a ver el día de hoy está muy fresco. Por supuesto que ya se han empezado a hacer varias limpiezas, ya no vamos a ver todo intacto como tal, pero sí que lo vamos a ver demasiado reciente. Esta va a ser una experiencia memorable. Bueno, vamos para adentro, acompáñenme. Ya desde este momento vamos a atravesar la puerta hacia la penitenciaría. Esta ahorita ya fue ligeramente modificada, es la zona de recepción. Aquí solían tener, vaya, escritorios, ¿no? Para controlar todos los accesos de visitas, cosas por el estilo. Puerta principal hacia el reclusorio general y hacia aquí es el acceso al reclusorio de mujeres. De los aproximadamente 6.500 personas que había aquí adentro, 400 eran mujeres, las cuales estaban en una pequeña zona de ahí y algunas eran infiltradas hacia la zona general. Vamos a platicar más a detalle de esto. Es un tema muy triste que involucra tráfico, que involucra prostitución. Lo vamos a platicar en breve más a detalle, pero sí, por aquí zona de mujeres y por aquí zona general, llamémosla así porque tenía una mayoría de personas, la zona de hombres. Bueno, pues este es el patio general, por así decirlo, el patio principal de la cárcel, del reclusorio. De verdad que es muy diferente a como yo me lo imaginaba. La primera impresión que me da al verlo en este estado es desorden, porque recordemos que este sitio lleva cerrado apenas una semana. Al verlo así, sin tener contexto, yo imaginaría, pues ya lleva abandonado unos cuantos años, por eso se ve en este estado, por eso se percibe este desorden. No, lleva apenas una semana, lo que significa que las personas privadas de su libertad, que es la manera apropiada de llamar a alguien dentro de la cárcel, tenían estas condiciones de vida, estaban habitando así. Vamos a estar viendo constantemente itinerario colocado en el suelo, pues como actualmente están las autoridades limpiando las instalaciones, nos vamos a encontrar con que de muchos lados están sacando alimentos, están sacando ropa, artículos de higiene personal, estos que son productos de limpieza de las instalaciones. Y de hecho me han enseñado videos en los que se están sacando armamentos, se están sacando drogas. Todo eso sucedía dentro de esta cárcel. De verdad que me parece algo súper impactante. Hay imágenes súper fuertes, muy gráficas, de los policías hallando armas y armas largas escondidas debajo del suelo, debajo de los mosaicos. Es algo bien impactante y tan fresco que se siente muy real. Está aquí conmigo Saskia. ¿Cómo estás, Saskia? ¿Cómo estás? Bien. Aquí. Ella es la que me está dando el tour, ella es la que me conectó con las personas para poder entrar aquí. Saskia tiene una fundación que se llama Reinserta, que se encargan de ver por los derechos de las personas privadas de su libertad, ¿cierto? Sí, es un tema de seguridad, es tomar control de los penales para que podamos realmente hablar de seguridad en México. En Reinserta estamos convencidos, Luis, que al tomar control de los penales, al hacer justamente lo que están viendo
viendo en este video, podemos hablar de una seguridad distinta. No se trata de más patrullas, de más cámaras de seguridad allá afuera, sino evaluar qué estamos haciendo con las cárceles de nuestros estados. Y es que en verdad, al ver todo lo que se ha encontrado aquí, sí es algo evidente que se necesita hacer algo al respecto. Para entender mejor, vamos a dar el recorrido de las instalaciones de Topo Chico. Vamos a darnos una idea de más o menos cómo era el estilo de vida aquí adentro, las instalaciones, el nivel de vida en general. Vamos, comencemos. Pues bueno, al estar en el área general aquí, nos encontramos con que hay, por ejemplo, aquí salones de clases, otros de por acá son talleres de carpintería, otros tipos de oficios, para que las personas privadas de su libertad se mantuvieran ocupadas, se continuaran educando y estuvieran laborando. Por ahí tenemos el área de servicios médicos, por ahí el teatro donde se entretenían las personas aquí. Muchas de estas zonas ya están cerradas, ya han sido clausuradas por la policía, pues actualmente están en investigación, y escúchenme bien, esto es un dato 100% real, están en investigación para encontrar cuerpos enterrados en las instalaciones. Se cree que al estar muy corrupto esto, de verdad no se tenía un control real de qué entraba, de qué salía. Se piensa que se introducían personas del mundo externo para aquí poder ser sacrificadas en todo tipo de rituales, porque de verdad aquí se ven cosas que no te esperas ver en una prisión, como por ejemplo, calen, aquí tenemos un ritual a la Santa Muerte junto a un bar de bebidas alcohólicas. Les repito que esta es una prisión, que esta es una cárcel. Este era un bar, así como se escucha. Podías comprar, obviamente, tus licuados, ¿no? De diversos sabores. Smoothies, ¿no? Como ahí bien lo dice. Podías comprarte tus sucaritas, ¿por qué no? Y de igual manera, la bebida alcohólica de tu preferencia. Tu clamato, tu michelada, perro salado, lo que sea que eso signifique, desarmador, tu piña colada, bombas, orgasmos, una cuba, una campechana. Ya con eso empezamos a darnos una idea del estilo de vida y del control que existía en esta prisión. Alcohol siendo vendido a todas horas, siempre y cuando las personas tuvieran dinero con cuál pagar. Y este es solamente uno de los altares a la Santa Muerte que existen. De verdad, hay imágenes de la Santa Muerte por doquier. Nosotros en el canal ya hemos hablado sobre la Santa Muerte, lo que engloba esta creencia, lo cual no es necesariamente malo. Como en todo, hay quien le puede dar un sentido positivo, hay quien le puede dar un sentido un poquito más intenso, un poquito más oscuro. Aquí la verdad yo me imagino que de todo. Hay personas que le tenían esperanza para fines positivos, hay quienes no tanto. Vamos a entrar, miren, tenemos los perros de la muerte cuidando el altar. Por aquí, la Santa Muerte. ¡Wow! Está impresionante. Esto es adentro de una cárcel. Los prisioneros tenían muchísima libertad de hacer de todo. Tenemos aquí un trono, y aquí donde se venían a hacer las ofrendas a la flaquita, como se le suele llamar coloquialmente. Y aquí ya comenzamos a ver las zonas de las celdas. Estas celdas eran colectivas en las cuales habitaban, wow, muchísimas personas. Calen el tamaño de este espacio. Todas las camas ahí, pero por lo que me comentan, no todos los prisioneros tenían el derecho a una cama como tal. Y esto está, la verdad, bastante impactante. En el mismo espacio en el cual vivían personas, en el cual llegaban a dormir personas privadas de su libertad, existía una cocina. Entonces aquí cocinaban de día, dormían de noche. Imagínense la cantidad de plagas que se hacían al tener los alimentos aquí, al tener las verduras, al tener la carne aquí sin refrigeración. La verdad es que aquí hace mucho calor, el techo es de lámina, y aquí mismo tenían que llegar a dormir, a descansar personas. Qué impactante, ¿no? Bueno, todas estas son celdas generales, por así llamarlas, y a un costado está una de las celdas más impactantes. Esta era la celda de aislamiento
para personas con tuberculosis y con VIH. Esta es una zona clausurada, de hecho está nombrada como zona contaminada, pero nos están dejando entrar para poder documentarlo. Para esta zona yo sí me estoy colocando mi mascarilla. Saskia es demasiado ruda. Tú ya has entrado varias veces, ¿no? Sí, aquí tenían a los internos, a las personas privadas de la libertad con tuberculosis y con VIH. Esta era una puerta que mantenían cerrada todo el tiempo y solamente les pasaban cubetas para que pudieran ir al baño y les pasaban su comida también en lo mismo. Aquí había alrededor entre 90 y 120 personas solamente en este espacio. Dormían en el piso, la famosa dormida de la cebollita, del Cristo y demás, para que puedan caber más personas. Y como puedes ver, hay gusanos en el piso, está lleno de ratas. ¿Qué es la dormida de la cebollita? Cuando se abren de piernas todos y se sientan como cuchareando unos a los otros, y esto lo hacen cuando son celdas cuando hay demasiadas personas dentro de una celda. Si yo me abro aquí y te sientas aquí y abro y se sienta otro y abre y se sienta otro, pues es como una especie de cebolla donde va cabiendo más personas. Habían hamacas también para la gente que dormía en hamacas, o Cristo también se colgaban de las celdas para poder descansar por el hacinamiento. También por el espacio, exactamente. Claro, por el poco espacio que había aquí adentro, incluso se colgaban para poder dormir. Wow, no, sí está súper impactante. Saskia, ella vino en los meros días, así los días más recientes en que se cerró, y me enseñó un video, amigos, que les estoy pasando. Wow, todo eso que ven en el video moviéndose son gusanos, de verdad. Empezaron a levantar el piso para ver qué encontraban y se encontraban con gusanos y cucarachas y ratas. No, de verdad que el aroma aquí es impactante. Wow. Miren esto, miren cómo todo está súper amontonado. Y todo esto por la cuestión de que eran personas enfermas. Entonces los que llevaban la cárcel decían así como no podemos estar exponiendo a que más personas se infecten. Entonces las tenían aquí en completo aislamiento, pero no salían, de verdad. Las personas que aquí vivían no salían para nada en todo el día. Para que comieran les traían cosas y para quien alcanzaran. No era como ración de comida para ti y para ti, no. Era como que traían un plato grande de comida, lo echaban y los que alcanzaban a comer se daban. Los más débiles pues igual y acababan comiendo huesos o lo que sea que fuera sobrando. No, de verdad, las condiciones de vida son fatales. Está brutal ver esto así y ponerme a pensar que esto era habitado hasta hace apenas una semana. Me causa muchas sensaciones, tengo muchos sentimientos encontrados. Para poder entrar aquí al área de cuidado psiquiátrico, nos están haciendo el favor de abrirnos la cadena, porque ya esta zona había sido clausurada porque está muy contaminada, pero para que podamos entrar a grabar, aquí nos están haciendo el favor de venir a abrir. Este es un área muy fuerte y de suma importancia de poder verla, poder observarla, porque aquí traían a las personas diagnosticadas con alguna enfermedad mental. Se dice, y cito a la persona que me está guiando, que cuando veían a alguien de plano agarrar excremento, agarrar caca del suelo y comérsela, es que decían, esta persona tiene algo mal, hay que llevarla a la zona de cuidado psiquiátrico, que realmente de cuidado no tienen nada. Vamos a ver qué tal. Sí, el aroma es penetrante. En total, dentro de este espacio de cuidado psiquiátrico, y pongamos eso entre comillas, llegaron a estar viviendo al mismo tiempo 70 personas. 70 personas, imagínense qué espacio tan reducido tenían. Ok, aquí por lo que entiendo era su comedor. Aquí el área de los baños. Aún permanece un calzoncillo aquí. No, miren esto. Y es que, a ver, amigos, vamos a entender que esto no es como que se ha puesto de esta manera porque ya lleva mucho tiempo en abandono. No. Esto lleva una semana apenas que ha sido desalojado. Significa que estaba en estas condiciones con personas aún acá. El baño, todas estas son cacas de rata. Entonces imagínense la cantidad de plagas que hay hasta la fecha aquí adentro. No, sí está muy fuerte esto. Ay, qué fuerte. Qué fuerte tener que vivir así. Por aquí, ok, estas ya son las celdas
como tal. 1, 2, 3, 4, 5, 10 por 2 porque son literas, 20. Este espacio diseñado para 20 personas. Aquí un baño dentro de la celda y permanece ropa, aún permanecen zarapes, abrigos, algunos artículos de limpieza personal porque, pues vaya, al haber sido deshabitado hace muy recientemente, por supuesto que permanecen demasiadas cosas aquí. Aquí adentro la calidad de vida sí es muy fea, es lamentable. Aquí tenemos otra celda un poquito más reducida, más imágenes de la Santa Muerte, eso lo hemos visto bastante. Y bueno, acá una regadera, un baño. Uf, la sensación que me da caminar por acá, siento que caminan cosas sobre mí, ¿saben? Como que de verlo todo tan sucio, la verdad, y el aroma que se siente, sí siento que están caminando cositas sobre mí. Miren ahí, una rata. No, me da pavor la idea de tan solo levantar esto y ver con qué nos encontramos. ¡Uah! No, esto está fatal, está fatal. Está muy fuerte, de verdad, el nivel de vida aquí era de lo peor. No manchen, caminando aquí siento que estoy en una zona de guerra, de verdad. Las condiciones de vida sí están, pero fatales. Y miren, me llama mucho la atención que hay varias cosillas que hacen alusión como a la locura, ¿no? Mi vida loca, por aquí. Y por ejemplo esto de aquí, que dice los pavelocos. De igual manera aquí los pavelocos. Tal vez así les llamaban a ellos, ¿no? Aquí dentro del reclusorio. Era la manera como los llamaban, ¿no? Como el pabellón de los locos, los pavelocos. Una simple suposición. Y de igual manera, como en el resto de las celdas hemos estado viendo, aquí había cierta libertad de enchular, por decirlo de una manera, tu celda, ¿no? Tu espacio. Pintar las paredes con tu color, hacer tus grafitis. No, de verdad, caminando aquí sí me llega un pensamiento claro, conciso, fuerte de pórtate bien, bro. Pórtate bien, no te relaciones con las personas equivocadas. Nunca, jamás quieres acabar en un sitio como este. Acá era posiblemente la peor celda dentro de, vaya, todas estas que están, la verdad, horribles. Esta era la peor porque aquí ni siquiera camas como tal había. Era simplemente vivían en sus colchonetas, ¿no? Vivían en el piso, se acomodaban como pudieran. Aquí acomodaban a muchísimas personas. Vemos que la puerta aquí ya la arrancaron. Así era como se veía, así se aislaba esta zona. Todas estas, por decirlo de alguna manera, pues mínimo tenían su base, ¿no? Tenían su espacio. Esto sí era donde cupieran, como cupieran, acomódense, háganle como puedan. Estamos adentrándonos a un conjunto de celdas cuyo aroma es fuerte, es evidente, es potente. La persona que me está guiando en específico me dijo: Luisillo, entra a grabar esta. Me interesa saber tu reacción. Vamos a ver. Ok, a estas alturas tenemos claro que la Santa Muerte es una imagen fuerte entre estas instalaciones, muy significativa. Tenemos un baño por acá y wow, ok. Este conjunto de celdas de plano han sido tocadas muy poco. Miren, me llama un buen la atención cómo ellos adornaban a su manera. Por ejemplo, todos los números de las celdas tienen a una Santa Muerte. Y por lo que veo, 4 personas entraban en cada celda. 2 en la parte de abajo y 2 en la parte superior. El ambiente que se siente en esta es muy oscuro, como muy lúgubre. Hay unas que están pintadas de colores un poquito más claros. Este sí es alusión a la muerte constante. El mural aquí al fondo. Y miren esto en específico, el hecho de que haya un baño de mujeres dentro de la sección de hombres nos da un contexto fuertísimo. Les explico por qué. Verán, en esta prisión existía de todo. Y cuando les digo de todo, me refiero de verdad a todo. Algo súper lamentable que sucedía, por lo que me están contando, es que a mujeres que estaban en el área de mujeres se las traían al área de hombres para ser tratadas, para ser prostituidas. De hecho, se las traían en una carreta de transporte de alimentos, de carga, a la cual le llamaban el Uber.
Entonces a ellas las transportaban desde el área de mujeres hasta el área de hombres, se las traían ocultas y bien frío, bien feo, decían, no, pues tráetela en el Uber. Entonces las metían en esta carreta, las ocultaban ahí y se las traían de contrabando hasta esta zona. Qué fuerte, ¿no? Qué frío, y que hasta le hayan puesto un apodo cómico a este modo de transporte. Y sí, como les digo, el hecho de que haya un baño de mujeres dentro de la zona de hombres nos dice muchísimo. Aquí todos los días de la semana traían a mujeres para ser tratadas, y qué interesante, qué peculiar, ¿no? Las traían para ser prostituidas, para ser tratadas, pero eso sí, les tenían su propio baño listo para que únicamente ellas pudieran utilizarlo. Aquí desde este patio podemos tener un buen vistazo de la mayoría de las celdas. Y de hecho, justo este punto, justo este pasillo de aquí, es un punto súper simbólico. Verán, en 2016, adentro de las instalaciones de esta cárcel, ocurrió una de las rebeliones más históricas, más violentas que ha habido adentro de una cárcel de todos los tiempos. Para esas alturas, por supuesto que ya no es un misterio, aquí había muchísima corrupción. Es súper impactante ponernos a pensar que desde aquí adentro se operaban muchísimas redes de tráfico, de personas, de sustancias, de armas. Y como en todo, siempre hay una pelea entre dos bandos grandes por el poder definitivo. Dentro de las instalaciones de esta cárcel esto no era una excepción, así que en 2016 se organizó una rebelión, un motín en el cual se iba a definir el poder, se iba a definir quién era el bando más fuerte. Qué fuerte, ¿no? Qué impactante pensar que eso pasa dentro de las instalaciones que se supone que son de máxima seguridad, que son una prisión. Vamos a entrar a ver ahora la celda de uno de los líderes de las mentes maestras criminales de esta cárcel. El escenario está bien impactante, empezando desde este pasillo, chequen. La celda del líder criminal como tal es esa de hasta el fondo. Entonces, todas estas celdas que vemos por aquí eran ocupadas por sus guardias, por su escolta privada, los que lo protegían de que nadie viniera a hacerle daño. Entonces, por supuesto, adornadas a su manera. Aquí vivían los guardias armados, protegiendo. Y miren, escondido tras máxima seguridad, doble puerta. Por favor, chequen el grosor de esta puerta. Abrías una aquí, otra más acá, la cual ya quitaron. Aquí estaba la lujosa celda de uno de los líderes criminales, de las mentes maestras de esta prisión. Incluso me dicen que aquí tenía su circuito cerrado de vigilancia. Aquí tenía sus cámaras para saber qué es lo que estaba pasando. Y miren, incluso el piso cambia. Una vez que entras a la celda lujosa, está todo de mosaico. Hasta huele a limpio aquí adentro, si me piden describírselos. Y este era su baño. Me dicen que aquí en el baño tenía incluso un jacuzzi, así como instalado en esta parte donde está la regadera. Tenía su regadera de alta presión y tenía su jacuzzi. ¡Qué locura! ¿Qué tal? ¿Se imaginaban que esto pasara dentro de una prisión? Y sí, les digo, aquí huele limpio. Sí, se siente que esta era una celda de alguien muy privilegiado. Hay videos bastante perturbadores de gente boxeando adentro de esta celda. Pues para que se entretuvieran las personas, apostaban, ponían a otros prisioneros a boxear. Obviamente esto se los estamos enseñando censurados porque pues, es material fuerte, es material de índole sensible. Y luego, si seguimos caminando, nos encontramos con la peluquería. Esta era igual como la peluquería para los privilegiados. ¿Qué tal? Que tenía sus pantallas y todo. El menú de opciones para cortes. Aquí ni de chiste te hacían ni una colita ni una figura. Cielo santo, hermano, ponte en sintonía. ¿Qué tal? Está súper perturbador, la verdad. Es algo muy extraño ver la parte lujosa de los privilegiados adentro de una prisión federal. Chequen, esto va a estar peculiar. Vamos a entrar a una de las zonas de visita íntima
de visita conyugal. Una vez al mes, las personas dentro de las instalaciones tenían derecho a una visita íntima. Y bueno, así es como se ven las celdas para llevar a cabo esta visita conyugal. Ok, celdas de tamaño moderado. Vemos que sí tenían sus camas con colchoneta. Tienen varias celdas, de hecho, sí, bastantes. Un teléfono. Estas eran como las suites. ¡Wow! Buen tamaño. Una mesa de tigre, ¿qué tal? Miren, incluso se ponía erótica la cosa. Tenían la regadera con cristal para poder ver. Como de a motel. Como motel. Romántica la cosa. Y por supuesto no puede faltar, ya lo hemos aprendido, un altar a la Santa Muerte. Miren, aquí tenían como suites, algunas bonitas. Esta de aquí, bastante más grandecita. Los muebles. El baño de esta está bastante aceptable. Órale, qué interesante. Nunca me había puesto a pensar en cómo sería la apariencia de una zona de visitas íntimas, de visitas conyugales. Pues ahí lo tienen, un vistazo de rapidín para no quedarnos con la duda. Y bueno amigos, así es como concluimos con este recorrido por la ahora clausurada cárcel de Topo Chico. Creo que el mensaje es claro y conciso. Tan solo pónganse a pensar, si todo esto sucede adentro de una prisión, adentro de una zona vigilada, de una cárcel, tan solo pensemos, meditemos en todo lo que pasa ahí afuera. Portémonos bien, tratemos de no juntarnos con las personas equivocadas que pudieran meternos en problemas y nunca jamás dejemos de valorar nuestra libertad. Muchas gracias a los encargados de la penitenciaría por dejarme grabar aquí adentro. Muchas gracias a la Fundación Reinserta por contactarme con las personas adecuadas y por hacer la excelente labor que hacen. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Tras ver este video es posible que te estés preguntando, hey, ¿y a dónde van a ir todas las personas privadas de su libertad ahora? Al cerrar esta cárcel debería existir una nueva. Pues estás en lo correcto. Te invito a ver el video que realicé sobre las nuevas cárceles de Monterrey, México. Pica la imagen en la pantalla o ve al enlace que te dejo en la descripción.